Apuntar a lo que se le preguntaba en estos momentos a Macarena, en el sentido de que, bueno, mociones que al final pueden no llevar a buen puerto por el incumplimiento de quien tiene la responsabilidad, que no es ni más ni menos que la presidencia y el equipo de gobierno del Partido Popular, en este caso el Ejecutivo, que es quien tiene que dar la orden de iniciar cualquier expediente o dar la orden de los servicios técnicos para poder iniciar, como digo, estos expedientes a través de los distintos informes técnicos que correspondan. En este caso es mucho más fácil. En este caso se trata de tener voluntad política y, como se indica perfectamente en la moción a la que se ha hecho referencia, pues se trata en la propuesta de acuerdo de solicitar el nombramiento, en este caso, a cada una de las asociaciones, colectivos que incorporan los estatutos para que se constituya el Consejo Local de la Juventud, como distintos centrales sindicales, distintos partidos políticos y grupos municipales y asociaciones de mujeres, como ya se ha reiterado aquí, para poder llevarlos a pleno y designarlos, como hay que hacerlo en pleno, para que se pueda constituir el Consejo Local de la Mujer. Fíjese qué tramitación más simple, pero donde no hay voluntad política, pues no se puede rascar, porque en este caso este tipo de gobierno es un insensible. Tengamos en cuenta que estamos bajo la tutela de un tirano político desde el punto de vista de talante democrático y no entiende de estas cuestiones ni quiere entender. A lo largo de esta legislatura no se ha llevado a cabo y dudamos seriamente de que vaya a modificar su actitud en estos últimos meses, que entre que se acercan y se avecina ya la final de este ejercicio económico del 2014 y por tanto la época de Navidad, y que a la vuelta empezamos una campaña electoral, no sé si será el momento adecuado para que lo haga, y si no lo demora, pues que lo lleve a cabo. Lo puede hacer perfectamente para constituirlo en el mismo mes de noviembre, si tiene voluntad de hacerlo. Y dicho esto, quería dar una respuesta contundente a las declaraciones que ayer, de nuevo, este atrevido, desde el punto de vista político, alcalde que tenemos en la ciudad, el señor Robles, y al Partido Popular, que lo ampara, lo apoya y se somete a sus propuestas, vamos a decirlo así, desde el punto de vista político, se permitió decir en los medios de comunicación, porque, como siempre, falta a la verdad. Aquí quiero mostrarles la foto del engaño, una vez más, respecto a la plantilla del DESAU, respecto a los trabajadores, que ya en su momento empezó cuando solicitó que no se renovara la prórroga, engañándonos a todos los representantes de los grupos municipales de este ayuntamiento en la sesión plenaria de 31 de mayo del año 2013. Ahí empezó todo el engaño, diciendo que se prorrogaba, o en este caso no se iba a prorrogar esa concesión, para someter a estudio posteriormente en el resto del año 2013 la opción de gestionar directa o indirectamente, acordándolo en pleno, como se tenía que haber hecho, el servicio de limpieza viaria, parques, jardines y demás. Ese fue el primer engaño hacia los representantes municipales, porque nunca más se llevó ese debate a ser sometido a pleno, ni a comisión, ni a ningún órgano colegiado. No hurtó, en este caso, las competencias que tiene el pleno, como siempre, para, de forma unilateral, como órgano unipersonal, llevarlo a cabo él. Nosotros entendemos que de manera completamente irregular. Después de estar engañando, humillando desde el punto de vista personal, social y de luego laboral a toda la plantilla que han compuesto la empresa mixta del DESAU, en este caso los indefinidos, el personal indefinido, yo tengo que decir que ya estamos en el mes de noviembre y que a esta altura, porque ve que apenas a 6 meses tiene unos comicios electorales, este alcalde que demuestra un nerviosismo permanente en el día a día, este alcalde que no tiene talla política para dirigir ni tan siquiera un pleno, como ya he dicho en otras ocasiones y volvió a demostrar el viernes pasado en un pleno extraordinario, que venga a hacer maniobras orquestales de mesa camilla, que vuelva a poner de manifiesto otra vez que el equipo de gobierno del Partido Popular, y en primera persona él, que lo representa a todos, que es el líder del Partido Popular, nada más y nada menos, en Úbeda, fíjese, este líder hace acuerdos, o intenta hacerlos, con política de alcantarilla, una vez más, trasladándole la petición o el intento de llegar a un acercamiento
a este grupo de personas que están en esta situación mantenida desde el mes de enero de tensión, con ilusiones totalmente frustradas a lo largo de estos meses y con un dolor ya, digamos, que trasciende a lo personal, fuera del ámbito de lo laboral, y tuvo la desfachatez, según nos han trasladado, y yo doy fe a estas manifestaciones, a estas comunicaciones que se nos han hecho por parte de los propios trabajadores de Endesa, que la tarde anterior a la celebración del Pleno, es decir, el mismo día en que la sentencia se dio traslado a las partes, ese mismo día por la tarde, un abogado que presta servicios jurídicos, porque así lo ha decidido el señor Robles, es decir, que no es un contrato con el procedimiento adecuado hecho por este ayuntamiento, también tienen que saberlo, es decir, que de alguna manera no es precisamente imparcial, o así debería, desde luego presumiblemente se desprende de sus actuaciones. Este abogado se puso en contacto con el que hoy por hoy ha venido haciendo de portavoz del grupo de Endesa, de los representantes de los trabajadores, en vez de hacerlo con el abogado, en este caso abogada, de las partes, es decir, debería de haberlo hecho en todo caso con el abogado de la abogada que representa a estos trabajadores. Eso ya demuestra un poco el fondo y de la talla política de lo que estamos hablando. Que se haga de trastienda, que se haga al margen de la transparencia con luz y taquígrafos, demuestra en segunda ocasión lo que vengo a decirles. Pero que además sea para cuasi tender una trampa, y así lo catalogamos nosotros desde el punto de vista político y administrativo, así lo catalogamos nosotros, nos parece deleznable y repudiable, desde luego, y es lo que venimos a manifestar aquí. Ese jueves por la tarde les pidieron a los trabajadores un pacto de silencio para que no salieran a los medios a volver a remover el tema de la sentencia y que este tema de Endesa se quedara de una vez por todas, según me trasladan, fueron palabras textuales, ya parada. Porque estábamos, pues, prácticamente, ya les digo, a 6 meses de unas elecciones municipales y este alcalde, según le trasladan, ya estaba harto de ser el malo de la película. Pero es que es el malo de la película. Es el protagonista de la película de terror que Endesa lleva pasando desde que este señor, de forma unilateral, decidió, por intereses que todavía no ha explicado, que quería fulminar a esta persona del equipo de la empresa mixta de Endesa. Dicho esto, les pide un pacto de silencio a cambio de una reunión para trasladarles, y les dan a entender, según me informan, le dan a entender que prácticamente va a ser una cuasi subrogación, es decir, que le garantizan pues, prácticamente el reingreso, les vienen a dar a entender, con un mantenimiento, digamos, de unas condiciones de las que ya disfrutaban anteriormente. Con lo cual, juegan, desde nuestro punto de vista político, juegan con las ilusiones y con el día a día y las necesidades laborales y económicas, por supuesto, de estas familias. Algo que nos parece a mi compañera Macarena y a mí y al resto de formación política en la que representamos en este caso a Iniciativa Popular Onubense, rechazable, deleznable y desde luego de una bajeza desde el punto de vista político absoluto. Esgrimiendo además que habían salido victoriosos de una batalla judicial que había provocado el mismo alcalde. Eso provoca también muchos gastos para el ayuntamiento, todo hay que decirlo. Eso no lo dice él, pero lo digo yo. Y además, quedando luego en un auténtico ridículo, porque fue terminar, eso fue el jueves por la tarde. El viernes tengo que comunicarles que cuando terminó el pleno, que fue un pleno bastante largo, desgraciadamente para no aprobar prácticamente nada, a las 2:15 de la tarde se hicieron, el equipo de gobierno, esta foto tras terminar el pleno, donde, que es la foto del engaño, le llamamos nosotros en IPDU, una foto en la sala de comisiones de todo el equipo de gobierno, donde ponía un titular de su jefe de prensa que indicaba: el alcalde sigue con la mano tendida a la plantilla de Endesa. Y yo les digo que nunca ha tenido la mano tendida a la plantilla de Endesa. La ha tenido o al cuello o abofeteándolos. Siempre. Por tanto, es una falsedad, una falacia que desde luego tendría que moderar, por lo menos en sus declaraciones o en las que le hagan en su gabinete de prensa. Y la respuesta a todo esto, dado que a Endesa le estaba exigiendo silencio y que no hicieran declaraciones, y sin embargo él se permitía el lujo de ir a los medios a mentir casi
se han sentido insultados, según me han trasladado, porque en estas declaraciones les decía que los pobres habían estado pues, más o menos que ninguneados y utilizados por la oposición, por los sindicatos, que los habíamos engañado. Es decir, que ellos no tienen criterio propio, 29 personas, no tienen dónde consultar y que en realidad pues, aquí el líder positivo es él y los demás somos todos pues, lo más negativo que pueda haber, ¿no? Ellos se han sentido insultados, así me lo han trasladado y así quiero que lo sepan también los obetenses, en este caso por boca de IPDU. Y la respuesta que ha obtenido el equipo de gobierno después de intentar bajo mesa camilla llegar a acuerdos a espaldas de toda la representación de toda la ciudad de Úbeda, que somos los grupos políticos, ha sido esta foto. Una foto que no sé si se verá con claridad, pero que demuestra la soledad de este equipo de gobierno. Una foto donde un trabajador acude a su convocatoria, solo una persona acude a su convocatoria. Y lo que toman la decisión, parece ser, que están por lo menos estudiando, es precisamente todo lo contrario. No aceptar, después de ver el anclaje, la andadura y desde luego la experiencia que han tenido con este responsable político del Partido Popular, y lo que han decidido parece ser es estudiar la posibilidad de recurrir esta sentencia, como ya tengo que decir, nos han trasladado también que la empresa, el socio privado, en este caso también ha hecho o va a hacer en los pocos días. Lo que sí les puedo decir al día de ayer, al mediodía, es que este alcalde sigue siendo un irresponsable absoluto respecto de este asunto. No solamente por las declaraciones que acabo de manifestarles, no solo por las declaraciones que hace, que a veces dan ganas de contestarle, porque él mismo se desacredita, sino porque el día de ayer tuve la oportunidad de solicitar información al negociado que corresponde para saber si ya se habían dado la orden de iniciar la liquidación de esta empresa, que es el paso que se tenía que haber hecho el día 1 de enero del 2014. Estamos, como bien ha dicho mi compañera Macarena, a 12 del 11 del 2014 y ya, insisto, no le puedo decir hoy, pero sí en el día de ayer, al mediodía, ni siquiera, tras haber habido sentencia y demás, habían iniciado, ni siquiera el alcalde, que es el único que puede hacerlo en calidad de presidente de Endesau, digo bien, el único que puede hacerlo, había dado la orden de convocar el órgano que corresponde, que además en este caso va a ser unipersonal, para proceder a la liquidación de la empresa. Al día de ayer les puedo comunicar que tampoco ha sido diligente a la hora de solicitar lo que se le viene recomendando que se haga desde el día 1 del 2014 y a día 12 del 11 del 2014 aún ni siquiera había hecho la solicitud de libros de acta, de libros de contabilidad y demás para conocer exactamente las condiciones, las deudas y todos los datos que necesite conocer esta empresa, este presidente de esta empresa, para iniciar el procedimiento de liquidación. Por tanto, lo primero que sí decimos es que, y con esto termino, esa negligencia nos va a costar muy caro al ayuntamiento y por tanto a todos los ubetenses, como nos viene costando también muy cara sus caprichos de despido, sus caprichos de indemnizaciones cuantiosísimas, que las vamos a pagar entre todos, desgraciadamente, y si nadie lo remedia. Y sobre este asunto todavía quedará mucho que andar, porque si lo que intentan es, en vez de reingresar a estas personas a su puesto de trabajo, que además la ciudad lo agradecería porque sería necesario, porque lo es, porque se carece de personal, porque existe un déficit en el personal que ellos mismos ponen de manifiesto día tras día, tras hacer convocatorias para hacer contratos mensuales o cada 3 meses, y contrataran a estas personas, o sea, formaran parte del trabajo del día a día de este ayuntamiento en profesionales que son especializados y que tienen una alta formación, no ahorraríamos todos los ubetenses muchos quebraderos de cabeza y de luego muchos problemas. Por tanto, nosotros vamos a apoyar lo que en este caso ya casi cada uno lo haga a título particular o lo haga en conjunto como ex trabajadores de Endesau decidan, con total libertad, que es como creo que tienen que hacerlo, con las consultas pertinentes, y desde luego lamentamos que se les esté todavía, al cabo de casi un año,
manteniendo en una situación de un pozo sin fondo, que es lo que tenemos, mientras que este alcalde del Partido Popular, el señor Robles, siga al frente de esta ciudad. Y por último, que no venga tan chulito a hablar de ahora que por qué no se le presenta una moción de censura. Porque él sabe perfectamente que a 6 meses de terminar una legislatura, no solamente no es que sea viable, es que por temporalidad, pues prácticamente nos meteríamos en las comisiones municipales. Y por eso lo dice tan alegremente. Pero en todo caso, que se le pregunte al Partido Socialista, como ya les dije hace un año, las razones por las cuales decidieron que de ninguna manera iban a desplazar del sillón de la alcaldía al señor Robles del Partido Popular, frente a la posible disponibilidad que otros grupos políticos sí habíamos manifestado en determinadas reuniones. Por tanto, que respondan quien tiene que hacerlo. Y como a esta altura ya es algo completamente inviable, ahora ya que lo utilice cuantas veces quiera, porque sabe que ahora los ciudadanos lo van a quitar, pero en las elecciones municipales, que va a ser la mejor encuesta que tengamos y posiblemente una de las mejores noticias de los últimos tiempos.